Hola a todos, Be'ezrat Hashem. Hoy día 8 de Sivan continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy día veremos a la Hot Hoshem Mishpat y nos vamos a concentrar en el fotógrafo que perdió el vuelo de la boda. Llegó una pregunta al Beddin sobre un fotógrafo profesional a quien se contrató para que tome fotos de una boda que se iba a llevar a cabo en un lugar lejano. El padre del novio, con el propósito de poder reservar la fecha del fotógrafo, le transfirió un adelanto de $1,800 y también le compró los pasajes para que el fotógrafo vuele el día de la boda por la mañana y pueda aterrizar al mediodía de la boda de tal forma que haya suficiente tiempo como para que se acomode en el hotel y pueda llegar al lugar de la boda para sacar las fotos antes y durante la boda. Sin embargo, cuando el fotógrafo llegó al aeropuerto, les comunicaron a todos los pasajeros que su vuelo tenía un percance temporal, por lo que la salida se había atrasado en un par de horas. Al cabo de una hora, les comunicaron que el vuelo había sido cancelado, al igual que todos los vuelos que volaban hacia ese sector. Esto causó lógicamente que el fotógrafo no haya podido llegar al matrimonio, a la boda, y se haya quedado sin poder hacer su trabajo. El padre del novio, al enterarse de esto, le pidió que le devuelva los $1,800 que le había dado, transferido como adelanto de su trabajo, dado que al fin y al cabo no realizó el trabajo al cual se lo había contratado. Sin embargo, el fotógrafo no estaba seguro sobre cuál es la halajá. Es decir, si acaso debe devolver los $1,800 que recibió como adelanto de parte del padre de novia o no. Y en caso de que sí tenga que devolverlos, entonces si acaso puedes contar de ese monto los costos a los que tuvo que incurrir para poder llegar al aeropuerto, como por ejemplo el taxi, o no. Y por ende traeremos cuál es la halajá respecto a esto. La Gemara Masechet Bava Metzia Daf Ain Zayin Amud Aleph, en la 77, trae que si es que un trabajador fue contratado y luego por motivos de fuerza mayor no pudo trabajar, el empleador no requiere pagarle por aquello que no hizo. Sin embargo, nuestros sabios Rishonim cuestionaron esta Gemara basándose en otra Gemara que aparece en Masechet Kiddushin Daf Yud Zayin Amud Aleph, en la 17, respecto a un esclavo yehudí, el cual debía trabajar 6 años y dentro de 6 años se enfermó durante 3 años en los cuales no pudo trabajar. A lo cual, a diferencia de la Gemara de Bava Metzia, que deja exento al empleador de tener que pagar, la Gemara en Kiddushin trae que aquel esclavo no está obligado en tener que recuperar esos 3 años que no trabajó, obteniendo su libertad una vez que lleguen los 6 años, al igual que se había pactado en un comienzo. Es decir, a pesar de que sabemos que el precio de un esclavo se fija de acuerdo a los años que va a brindar de trabajo a aquel esclavo, igual si en un caso donde no pudo trabajar un par de años producto de un caso de fuerza mayor, como es una enfermedad, no requiere devolver ese dinero los años que no trabajó. Y es así entonces, ¿por qué la Gemara Bava Metzia trae que un trabajador, el cual lo contrataron y no pudo hacer un trabajo por un motivo de fuerza mayor, no se le paga por aquel trabajo? Sobre esta aparente contradicción, el Maga Rotenburg escribió que en realidad los casos son distintos, dado que en el caso del esclavo, el amo ya le pagó la totalidad del precio cuando lo compró. Y por ende, si es que luego el esclavo se enfermó por fuerza mayor, decimos Mazalo shel ha'adon garam. La suerte del amo es lo que causó aquella situación. Por lo que el amo no puede exigir su dinero de vuelta. En cambio, en el caso del trabajador, se está hablando de un caso donde el empleador aún no le pagó al trabajador. Y por ende decimos que Mazalo shel ha'poel garam. La suerte del trabajador fue la que causó aquella situación, quedando impedido de sacar el pago de ese dinero de parte del empleador. Así que todo para la halajá, el Ramá en Hoshem Mishpat en Sivan Shin Lamed Gimel Siv Hei. Sin embargo, el Shach ahí en Siv Katan Kaf Hei decretó la halajá como Tosafot, que en diferencia el Maga Rotenburg diferenció entre el caso de un esclavo y un trabajador, y no entre un pago adelantado y un pago que no fue adelantado. Teniendo que en el caso de un esclavo, es el cuerpo del esclavo el cual se encuentra comprado durante 6 años por parte del amo. Por ende, cuando se enferma el esclavo, es como si se hubiera arruinado un objeto del amo, quedando obligado en incurrir a la pérdida. En cambio, en el caso del trabajador, el cuerpo del trabajador no se encuentra comprado por parte del empleador,
Por ende, solamente le corresponde pagar por el trabajo que haya realizado el trabajador, pero no por el trabajo que no realizó. Es por esto que, según esta opinión del Shah, con seguridad que el fotógrafo, en nuestro caso, debe devolver el adelanto que recibió de parte del padre del novio, dado que el empleador no tuvo ningún tipo de provecho de su trabajo. Sin embargo, en nuestro caso, no solamente según el Shah debiera el fotógrafo devolver el adelanto que recibió, sino que incluso según el Magan de Gothenburg, también debe devolver aquel adelanto a pesar de que ya se lo entregó el adelanto. ¿Y por qué? Dado que la Gemara Masechet Kedushin trae que todo lo que se dijo respecto al esclavo que no debe recuperar los 3 años perdidos mientras estaba enfermo es siempre y cuando haya realizado por lo menos la mitad de su trabajo, es decir, por lo menos 3 años de los 6 años de trabajo, siendo ahí que no se requiere recuperar lo que perdió. Pero si es que pasó enfermo más de la mitad del tiempo por el cual se lo compró, como por ejemplo si es que estuvo enfermo 4 o 6 años de trabajo, en ese caso sí debe recuperar los años perdidos. ¿Y por qué? Explica la Ritva que el motivo de eso es dado que se asume como algo obvio que el amo no compró el esclavo para que esté la mayoría de su tiempo sin trabajar. Y por ende, si es que no recupera el trabajo perdido, se considera un mekach ta'ut, una compra errónea, y se anula la transacción retroactivamente. Esto mismo aplica respecto a un trabajador el cual se le adelantó su pago, a quien se aplica la misma ley que un esclavo según el Magan de Gothenburg y el Ramá, es decir, que si es que realizó menos de la mitad de su trabajo, estaría obligado en completarlo para poder recibir su pago. Ya que en caso de no completarlo, de no hacer esto, deberá devolver el pago recibido y con mayor razón en un caso en el cual no realizó el trabajo en lo absoluto, tal como el Sotah Hoshen y también el Divrei Mishpat. Y esto también aplica respecto al arriendo de bienes muebles, tal como fue decretado por la Halajá, por Maharsha Aruch en Siman Shin Yud Aleph Seif Bet, que si es que una persona contrató un barco para que le lleve una mercancía a otro lugar y el barco se hundió dentro de la mitad del camino, entonces en un caso así, a pesar de que se le haya adelantado el pago del flete al dueño del barco, deberá el dueño del barco devolver aquel adelanto, dado que se considera como un esclavo el cual no trabajó ni siquiera la mitad del tiempo por el cual se lo compró. Ahora, respecto a los costos que tuvo que incurrir el fotógrafo para poder llegar al aeropuerto, tampoco puede exigir que se los pague el empleador, dado que el empleador no tuvo ningún provecho del trabajo realizado por el fotógrafo y el caso de fuerza mayor le sucedió al trabajador y no al empleador, por lo que el fotógrafo no puede dejarse para sí mismo el monto, aquellos costos que tuvo que incurrir para llegar al aeropuerto, tal como trae el Netivot HaMishpat. Y por ende, en resumen y como la práctica, el fotógrafo que no llegó a la boda debe devolver al padre del novio todo el adelanto que recibió y no puede exigir el pago de los costos que incurrió para llegar al aeropuerto. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.